a la segunda parte de estos maratones, que nos quedan las neumonías y la pleura. Bueno, la neumonía, no os voy a contar a vosotros lo que es una neumonía, que es una infección del parénquima pulmonar, con fiebre y síntomas respiratorios. La neumonía no es un diagnóstico radiológico, la neumonía es un diagnóstico clínico y nosotros podemos ayudaros a confirmar ese diagnóstico, intentar a lo mejor ver el germen que lo puede producir y sobre todo ver la extensión de la enfermedad, ver si hay complicaciones, ver si puede haber otros diagnósticos alternativos o adicionales y en algunos casos cuando tenemos dudas de la ESA podemos utilizar los métodos de imagen como para decir métodos diagnósticos o métodos invasivos como puede ser poner tubos en la pleura o hacer punciones cuando no tenemos muy claro si es una neumonía o una neo y tal. Entonces hay que tener también en cuenta que la placa de tórax puede ser normal hasta un 10% de los pacientes y que además la radiología y la clínica no van parejas, o sea, va a empezar la clínica y muchas veces si le hacemos una placa todavía no va a verse y al revés, el paciente puede estar ya más o menos asintomático y le hacemos una placa de control y todavía sigue teniendo condensación o parte de la condensación. En cuanto a lo de el hacer control post-tratamiento en adultos, sobre todo si tiene factores de riesgo, sí, porque hay muchas veces que en una clínica de una neumonía, incluso una placa de neumonía, nos va a tapar una neo. Entonces, bueno, pues, si termina el tratamiento, el paciente está más o menos bien, si le hacemos un control y sigue teniendo, en un tiempo más o menos prudencial, y sigue teniendo, pues a lo mejor vamos a diagnosticar un cáncer que no lo hemos visto porque no lo ha tapado la propia neumonía. ¿Más o menos cuánto tiempo? Pues, si está asintomático, pues una semana, una cosa así, podéis esperar para ir luego a hacer el control. Bueno, en cuanto al germen, eso sí que no es un diagnóstico radiológico, aunque en ocasiones la manifestación radiológica y el contexto clínico pueden sugerir. Lo que hablaba antes es que la infección puede estar causada por diferentes organismos que pueden presentarse con síntomas clínicos y similares, muy similares y con manifestaciones radiológicas similares y al revés, un mismo germen puede tener distintas manifestaciones radiológicas dependiendo sobre todo del huésped, de la situación inmunológica. Entonces era por lo que hablaba antes, que para nosotros es muy importante que nos contéis a la hora de pedir o sea, no que pues nació y no sé qué, no sé cuánto, pero pues eso sí, está inmunodeprimido, si es una infección que venía de la calle, es una infección que ha cogido ingresado en el hospital, todas esas cosas que nos van a servir a nosotros un poquito para intentar acotar el diagnóstico y también para ayudarles a vosotros a la hora de poner el tratamiento. Bueno, entonces más o menos hay como dos clasificaciones en la neumonía. Sería una clasificación anatomoradiológica, que es más o menos cómo se van a presentar, que pues una neumonía lobar o sometaria es la típica neumonía que aparece siempre en el paciente no inmunocompetente y que tiene una neumonía adquirida en la comunidad. Tenemos la bronconeumonía, que esa ya es una neumonía un poquito más, y luego la neumonía intersticial. Y luego, dependiendo por la clínica, tenemos las neumonías típicas y atípicas, que se habla, y luego, sobre todo, lo más importante es que el enfermo es inmunocompetente, que puede tener una neumonía adquirida en la comunidad, una neumonía nosocomial, o si es un enfermo inmunodeprimido, por la causa que sea que tenga USIDA, que esté en tratamiento con corticoides, que se le ha hecho un trasplante. Si quieres, lo tienes todo en la web, o sea, vamos, si quieres copiarlo, sí, cópialo, pero vamos, si quieres. Entonces, bueno, la neumonía lobar. Bueno, la neumonía lobar es la típica, es un patrón alveolar, que es lo que comentamos el otro día, por lo de las opacidades parcheadas, el aspecto algodonoso, que cuando se llega a la pleura se detiene y entonces ahí va a parecer que tiene un borde bien definido, sobre todo cuando contacta con las fisuras, bueno, el signo geográfico, y los causantes suelen ser el Streptococcus pneumoniae, la Klebsiella y la Legionella. Bueno, eso lo sabéis vosotros mejor que yo digo que tiene una neumonía y luego vosotros sois los que le tenéis que dar el antibiótico. Bueno, pues esta sería la típica neumonía, veis que es un aumento de densidad aquí veis que está borrando el lóbulo medio, está limitado por la fisura menor. Bueno, la densidad es más o menos homogénea y aquí en la placa lateral vemos que está limitado por la fisura menor por arriba y por la fisura mayor está ves que no hay mucha pérdida de volumen, que es una de las cosas que hablamos también el otro día, que en las neumonías no solía haber mucha pérdida de volumen, es una condensación, es una neumonía en el lóbulo medio. La bronconeumonía, la neumonía normal es simplemente que el alveolo está ocupado por el pus. En el
caso de la neumonía, es un patrón alveolar parecido a que puede ser una insuficiencia cardíaca, que puede ser parecido a una hemorragia pulmonar, un síndrome de Brodpastus, lo que sea. En la bronconeumonía, aquí ya no va a estar ocupado el alveolo, sino que primero va a haber una bronquiolitis necrotizante, que va a seguir de ulceración y destrucción de las paredes bronquiales. A la larga, el alveolo se va a llenar también y al final puede dar una imagen bastante parecida a la de una neumonía lobar. Bueno, suele ser caracterizada por ser una consolidación inhomogénea y parchada, pero normalmente la neumonía es más o menos homogénea. La neumonía suele ser lobar, la lobar es y luego la neumonía lobar suele afectar a un lóbulo, mientras que la bronconeumonía puede afectar a varios lóbulos. Los gérmenes pues, pueden ser estafilococos, echerichia, pseudomonas, anaerobios y hemófilos. Esto sería, veis, una bronconeumonía que tiene una afectación, está afectando el lóbulo superior y está afectando el lóbulo inferior del otro lado. Es una, o sea, no podemos pensar, por ejemplo, decir que es que esto puede ser secundario, porque no es un mismo bronquio, no hay una patología que te afecte al lóbulo superior de un pulmón y al lóbulo inferior del otro. O sea, es un proceso inflamatorio, no puedes pensar en... Si tuvieses aquí afectado el lóbulo medio y el lóbulo inferior, sí podías pensar a lo mejor que hay una patología aquí en el bronquio intermedio que te está afectando, pero es lo que se llama por ahí el síndrome de la escalera, que es que son lesiones que no están relacionadas anatómicamente y que no pueden tener un origen obstructivo. Y luego ya tenemos la neumonía intersticial, que bueno, que esto os lo contará también Diana el próximo día. Y aquí sobre todo lo que se va a notar es la presencia de rayas. Aquí lo que va a estar afectado es el intersticio, que va a aparecer engrosado, y entonces un patrón lineal y un borramiento de los contornos vasculares. Hay veces que, o sea, tú no estás viendo en la placa de tórax, estás transformando una imagen tridimensional en una imagen bidimensional, entonces muchas veces las superposiciones de las rayitas estas lo que te va a hacer es lo que se llama un patrón reticular o incluso un patrón nodular, pero siempre al final es composición de ese patrón lineal básico que es el que aparece afectado. La etiología de las neumonías intersticiales suele ser sobre todo por virus y micoplasmas. Pero bueno, tenemos una neumonía por micoplasma, ves que bueno, pues por aquí hay unos aumentos de ansiedad, por aquí parece que está un poquito borrado este diafragma, por aquí hay unas zonas, aquí también parece que está un poquito más denso alrededor del ilio. Y bueno, entonces, más o menos por la imagen ya podemos tener una idea de cómo va de qué tipo de germen, o sea, qué tipo de neumonía y qué tipo de germen. Luego, en segundo lugar, más o menos tendríais, pues ya, vosotros, o si nos lo contáis a nosotros, qué tipo de neumonía es. Antes se definía muy bien la diferenciación entre la neumonía típica, que son cuadros agudos de inicio brusco, fiebre elevada, con expectoración y que está fundamentalmente causada por bacterias neumococcus legionella. O sea, tendríamos ya un patrón de consolidación lobular con una neumonía típica. Bueno, pues prácticamente ya tenemos que es una neumonía y luego pues ya le echamos los antibióticos a los que os sabéis vosotros y ya está. Pero luego también antes estaba, y todavía se sigue utilizando el término de neumonía típica, que antes era cuadros que no eran la misma neumonías asociados o hallazgos clínicos o bioquímicos atípicos, que era una presentación clínica más leve, fiebres sin escalofríos, menos síntomas respiratorios, y estas estaban generalmente causadas por micoplasma neumonía, Coxiella, clamidias y virus. Aunque ahora también el término de neumonía típica se utiliza cuando es difícil leer el germen, no lo podemos decir, es una neumonía típica, pues que busquen a ver de qué va. Y bueno, la tercera, bueno, los gérmenes, entonces ya la tercera cosa que nos va a ayudar al diagnóstico etiológico, o sea, más o menos la imagen ya la tenemos, sabemos más o menos las 3 imágenes que puede haber de una neumonía, pero bueno, estamos intentando acotar el diagnóstico y sobre todo intentar acotar el tratamiento. Entonces, el inmunocompetente, el paciente normal, el paciente que estamos, bueno, nosotros no estamos en hospitales, pero bueno, la gente de la calle lo que le va a producir la neumonía van a ser estos gérmenes, más o menos, pues estreptococo, hemófilos, estafilo, todos estos. Y estos, cada uno, pues más o menos, o en grupos de ellos van a tener, entonces, una consolidación lobar va a ser estreptococo Klebsiella, una neumonía redonda va a ser un estreptococo, una bronconeumonía te va a hacer un estafilococo áureo, bacilo gram negativo, bueno, más o menos. Entonces, la neumonía en la comunidad, el diagnóstico y manejo de la enfermedad habitualmente es hacer simplemente una placa de tórax, de confirmar el diagnóstico, ver así, pero no hace falta un seguimiento ni normalmente hace falta utilizar otras técnicas de imagen, fundamentalmente el escáner, para
que sí, muchas veces sí tenemos que utilizar en las neumonías en los pacientes ingresados o en los pacientes ingresados. Sí, bueno, pacientes con infecciones nosocomiales son los pacientes inmunodeprimidos. Bueno, pues esto sería una neumonía redonda, ves que tiene aquí una masa en el lóbulo superior, que en la rectal, pues ves que se le ve que tiene broncograma aéreo, la masa más o menos homogénea, capta, no tiene zonas de necrosis, que eso iría más a favor de un aneo, sino que simplemente es que está ocupado el alveolo por pus y va a estar así un poquito más de eso. Esto es una neumonía redonda por estreptococo. Aquí tendríamos una neumonía, una neumonía bilateral, sería un poco más de que esta es una neumonía multilobar por legionela. Aquí si os fijáis, bueno, pues parece que tenemos aquí un aumento de densidad en esta base. ¿En qué lóbulo estaba? A ver, si os acordáis. Y para que os despertéis un poco. Vale. Está en el inferior izquierdo. Vemos que no está borrando el borde cardíaco es anterior, no está en la língula y está borrando el diafragma. Es una neumonía en el lóbulo inferior izquierdo, que aquí se ve, más o menos, aquí está. Esto es un crío y al poco tiempo aparece esta placa. Esto, bueno, es una placa lordótica, si os comenta un poquito de paso, es una placa que en vez de ser una placa AP, es una placa que se hace con el radio inclinado hacia arriba para quitar las clavículas de los vértices. Entonces aquí lo que se ve, esa placa también nos viene muy bien muchas veces para quitar esa patología y para ver patología en lóbulo medio y língula. Aquí este es el lóbulo. Aquí vemos que aquí era más o menos homogénea la condensación, pero aquí aparece una cavidad. Se ha necrosado y aquí aparece un nivel hidroaéreo. Veis que aquí se ve que tiene un poquito de broncograma aéreo y luego en una fase más avanzada vemos que esta condensación ha desaparecido, pero lo que ha quedado es, os acordáis antes, una cosa que aunque le hemos dado ya muy deprisa, que es una cosa que después de los procesos neumónicos o inflamatorios pueden aparecer neumatoceles. Estas cavidades que tiene, que se le han quedado aquí con paredes finas, son intrapulmonares, es un neumatocele secundario a la neumonía por hemófilos. Bueno, aquí tenemos otra condensación, veis que está, aquí parece que pues, aquí ¿dónde estaría? O sea, parece que está limitada por la fisura mayor, la fisura menor, vemos que está borrando el diafragma derecho, el borde cardíaco derecho, y también está borrando el diafragma, estaría lóbulo medio y lóbulo inferior. Y además veis que en esta, a diferencia de las otras, veis que no es muy homogénea, que tiene aquí como zonas así más agujereadas, estaría por aquí, bueno, pues será. Este señor tiene, bueno, aunque ya lo pongo aquí, este señor tiene un antecedente de que estaba cambiando el gasoil de un coche, chupó, hizo una aspiración, entonces una neumonía necrotizante por gasoil. Es que antes hemos visto más o menos que era homogéneo, veis que aquí sí está la zona esta que está condensada con los vasos, pero veis que tiene aquí muchos agujeros, esto sí es derrame pleural, pero dentro de la zona del pulmón hay muchos agujeros, incluso ya tienen aquí, en algunas tiene ya aire, que se van a convertir en accesos pulmonares. Bueno, hombre, pues, el hombre fue bastante bien y prácticamente ha recuperado de todo, que se sigue aquí quedando un poquito de condensación. Bueno, aquí es otra, estamos viendo, pues tiene que una condensación, bueno, que aquí parece, aquí está la fisura, está situada esta es la fisura menor, esta estaría en lóbulo medio y está también situada en el lóbulo superior. Hay un poco de pérdida de volumen, por eso el diafragma está tirado hacia arriba. Tenía un componente de derrame pleural, como se ve aquí, un derrame pleural loculado, que todo lo que se le hizo fue meterle aquí un pigtail para drenarle y luego pues, la paciente pues, evolucionó bastante bien y aquí prácticamente ha recuperado ya todo. Esto es una neumonía por esto. O sea, las imágenes para deciros que, o sea, veis que son gérmenes muy distintos que pueden producir una patología muy semejante y que muchas veces el diagnóstico final va a ser el laboratorio el que va a decir qué bicho es el que es, o bueno, vosotros con tratamiento siempre diciendo, bueno, pues le echamos este antibiótico, si no mejora, pues le echamos otro, pero vamos, eso ya es. Bueno, aquí esta es otra neumonía. Al principio, además, pensamos que era un carcinoma de pulmón, es una persona joven donde tenía aquí una masa, que aquí en la placa lateral estaba aquí, que en el escáner se le hizo y parecía una masa con unos bordes bastante mal definidos, pero era muy homogénea, con unos bordes irregulares, que aquí parecía que tenía un poquito de atelectasia igual,
le pegamos un picotazo y era una neumonía por Aspergillus terrus. Bueno, yo no sé lo que es eso, pero bueno, eso lo sabéis vosotros, y que le fue bastante bien. Se le pusieron los antibióticos y fue bastante bien, recuperó. Bueno, aquí, bueno, lo estoy viendo aquí abajo, pero bueno, aquí se ve, el borde cardíaco derecho está conservado, tenemos borrado el diafragma, o sea que es una condensación que, como vemos aquí, está en el lóbulo inferior, en el escáner, vemos que hay broncograma, es esto, los vasos no están borrados, o sea que parece, tiene un pelín de derrame pleural y tiene, o sea, una condensación aquí en el lóbulo inferior. Pero mirando más o menos un poquito el TAC, vemos que aquí, este sería el bronquio principal, el bronquio del lóbulo inferior, y ves que hay aquí una cosita dentro, que aquí veis, este sería un corte coronal, este sería el bronquio principal izquierdo, aquí vendría el bronquio del lóbulo superior, y aquí está viniendo el bronquio del lóbulo medio. Y aquí hay una cosa, densidad, esta señora se había atragantado con un hueso de pollo y le había provocado la neumonía esta. Se le quitó el hueso de pollo y mejoró bastante. Bueno, aquí se ve que hay una especie de zona de disminución de densidad con una que está en contacto, una zona que está en contacto con la fisura mayor, o sea que estaría en el segmento posterior del lóbulo superior, que aquí en el TAC se ve que está más o menos limitada por la fisura y que estará una neumonía tuberculosa. Y esto es la típica imagen de una neumonía por varicela. O sea, la neumonía normal, la varicela no va a tener esto, pero bueno, que hay veces que se puede... Y este patrón micronodular es muy típico de las neumonías por varicela. Esto sería todo en pacientes inmunocompetentes. Veis que el espectro radiológico, bueno, lo típico es la imagen esta que hemos visto en la primera, pero que en un paciente que nos puede llegar a la consulta de su casa, la imagen que podemos tener es muy variada. Entonces, la neumonía nosocomial, pues se define que es la infección pulmonar que se presenta a partir de las 48-72 horas del ingreso hospitalario, previa exclusión de que la infección pulmonar estuviera presente o que estuviera en el periodo de incubación. Entonces, bueno, esto va a ser sobre todo, bueno, ya lo sabéis vosotros, frecuente en la OBI, que tiene una prevalencia entre los pacientes de la OBI del 65% y que la mortalidad es bastante más alta que la neumonía. Aquí en la comunidad una mortalidad del 20-55%. Los gérmenes causantes pues, son gran negativos y otros como Haemophilus, Streptococcus, Legionella y tal. Entonces, aquí estamos viendo, esto sería una placa que muchas veces en los pacientes de la UBI nos cuesta mucho, y tanto a nosotros como a los intensivistas, decidir qué es lo que está pasando, porque o sea, aquí sí estamos viendo que tiene un patrón alveolar bilateral, parece que es más o menos central, y muchas veces nos cuesta mucho decir si lo que le pasa aquí es que tiene está en un edema agudo de pulmón con derrame pleural bilateral, o que lo que le pasa en este caso es que tiene una neumonía bilateral con un Staphylococcus multifidus resistente. Y a veces que nos cuesta, entonces hay que andar metiéndoles que se suban para ver las presiones pulmonares, que si está en insuficiencia, que no está. Esta era una neumonía por este Staphylococcus aureus. Aquí estamos viendo otra condensación. El lóbulo superior es una condensación que ya no tiene las características típicas de la neumonía lobar. Veis que tiene unas zonas muy, como está más parcheada, está más heterogénea, y en el escáner pues, bueno, se ve que es prácticamente está cogiendo, tiene un poco de derrame pleural, está cogiendo prácticamente todo el lóbulo superior. Vemos aquí el bronquio principal, ves que tenemos broncograma y aquí ya hay cavidades. Esto se aisló una legionela. Y luego ya en el paciente inmunodeprimido, pues vamos a tener, puede haber una consolación lobarosegmentaria, puede haber nódulos de crecimiento rápido y una enfermedad pulmonar difusa, cada uno causada por un tipo de germes. Bueno, el carinilla no se llama aquí, el carinilla lo sabéis que se llama Giroenfi. Y bueno, pues más o menos dependiendo de la radiología pues y de la causa de la inmunodeficiencia, va a ser un germen el que la va a producir. Vamos a ver imágenes. Esta es otra imagen de legionela. Antes veíamos que era solo en un lóbulo, aquí están los dos pulmones en un aspecto parcheado, pero lo mismo, tiene bordes más definidos, con broncograma aéreo, era otra legionela. Esta, veis que, bueno, pues aquí parece que hay un aumento de densidad en las bases, no sé muy bien, pero este es un TACAR de alta resolución, y lo que vemos normalmente en un TACAR vamos a ver una especie de cosa parecida a esta, va a ser negro.
aquí lo que estamos viendo es que hay zonas más o menos de aumento de densidad, parcheadas, no hay pérdida de volumen, veis que la fisura mayor izquierda está aquí en su sitio, pero sí que la densidad del pulmón no es homogénea, no es un patrón de rayas, porque todavía no vemos rayas, pero sí que vemos toda esta, se llama un patrón en mosaico, y ves, esto era de un neumocistis en un linfoma, esto también es otro neumocistis en un SIDA, y ves que el patrón es distinto. Aquí ya parece que es un patrón ya más de condensación, aunque es una condensación heterogénea, tiene zonas de aumento de densidad y zonas respetadas en lo mismo. Sigue sin haber demasiadas rayas, no es un patrón intersticial, es un patrón alveolar, pero veis que la distribución es el mismo germen en distinto paciente con distinta radiología. Aquí es parecido al que os he enseñado antes, es un trasplante de pulmón, donde este es el pulmón pocho, que está el pulmón, veis que aquí prácticamente no hay muy poquitos vasos, no hay nada de tejido, hay un desplazamiento mediastínico como consecuencia del enfisema, pero aquí el pobre hombre ha tenido la mala suerte de que en el pulmón sano, como consecuencia de la inmunosupresión, de una infección por citomegalovirus. Veis que la imagen es muy parecida a la infección por Legionella, o sea que muchas veces el intentar, a partir de la radiología, intentar definir el germen causante, pues no va a ser muy distinto. Yo no sé si terapéuticamente el distinguir un germen de otro o vais a utilizar más o menos un antibiótico parecido para una cosa u otra. Eso ya sí que yo ya no entro, pero veis que gérmenes distintos en pacientes distintos pueden dar una radiología bastante similar. Bueno, aquí es lo mismo. Aquí tenemos un paciente que, bueno, pues es más o menos un paciente con SIDA, que tiene aquí una placa, bueno, pues más o menos normal, y al poco tiempo viene y ves que ahora esta es una placa en decúbito, este es en bipedestación, veis el cambio de la silueta cardíaca, y veis que aquí está apareciendo un patrón que no es claramente de rayas, no es un patrón, sí que parece que este pulmón está un poquito más denso, sobre todo aquí en la base, pero que no es una condensación típica, pues parece que tiene nodulitos, y se le hace un escáner y veis que tiene aquí un patrón micronodular que pudiera ser parecido al de una miliar. La miliar no es tan abigarrada, no es tan densa como esto, y esta era una neumonía criptocócica en un paciente con SIDA. Y en bueno, pues que tenemos aquí unas zonas de aumento de densidad, por aquí, por ahí, que son más o menos, tiene una morfología, si recordáis, una morfología que parece triangular. ¿Qué os recuerda de la morfología triangular? Un infarto pulmonar. Entonces lo que pasa es que este es un infarto, son embolismos sépticos en una drogadicta. O sea, el mecanismo, esta es lo mismo, o sea, lo único que en el infarto normal el causante va a ser un trombo, mientras que aquí va a ser un trombo séptico, y entonces, bueno, pues el otro simplemente se necrosa, y aquí pues veis que tiene derrame y tiene normalmente, hombre, tienes que tener mala leche de tener un tromboembolismo bilateral, pero veis que aquí tiene uno aquí, tiene otro aquí, tiene otro aquí, que no es de un tromboembolismo normal, sino más bien de unos embolismos sépticos. Neumonías, a ver, ¿tenemos alguna duda? ¿Lo sabemos ya todo? Este es hasta el gorro de mí, queréis que termine cuanto antes. Venga, vamos a la pleura, que ya solo nos queda esto. Bueno, si os acordáis del otro día, bueno, la pleura, tenemos las dos pleuras, la pleura parietal, que está pegada a la pared, y la pleura visceral, que está en la que recubre los pulmones. Las dos están en contacto con los cilios, y la particularidad es que la pleura visceral tiene unas impaginaciones dentro del pulmón que van a ser las fisuras, y las fisuras hay fisuras principales, que son las que van a separar los lóbulos, y las fisuras accesorias, que van a separar los lóbulos enteros, sino parte de esos segmentos. Si acordáis un poquito de la imagen, bueno, pues tenemos la fisura del ácigo, las fisuras menores y todas estas rayitas. En cuanto a la semiología de lo que es intra o extrapleural, bueno, pues también lo hablamos el otro día. Esto sería una típica lesión extrapleural con la imagen de embarazada, y bueno, pues esta sería la típica imagen intrapulmonar con los bordes los bordes son obtusos, o sea, es algo que está creciendo desde fuera y está empujando el parénquima pulmonar, y en es algo que está creciendo dentro del pulmón y que se pone en contacto con la pleura, entonces los bordes son completamente distintos. Aparte, bueno, pues una es homogénea, la otra no es homogénea, tiene derrame, no tiene derrame. Bueno, entonces la patología que vamos a encontrar en la pleura es, también hablamos el otro día, que, bueno, que la cavidad pleural es una cavidad virtual que no tiene nada, pero bueno, es una cavidad que se puede llenar de cosas. Entonces se puede llenar de líquido, que sería un derrame pleural, o se puede llenar de aire, que sería un neumotórax. O también puede engrosarse. Bueno,
usarse por distinta patología, tumoral o del tipo que sea. Bueno. Entonces, el derrame pleural es la ocupación de la cavidad pleural por líquido. En condiciones normales la cantidad pues no se ve, y el líquido, pues, si es pus se va a denominar epiema, si es sangre se va a llamar hemotoras, si es kilotoras puede estar ocupada por líquido cefalorraquídeo, si hay un proceso neurológico que perfora por detrás, que pone meningocelia, una cosa así que se abre a la pleura, puede tener líquido cefalorraquídeo, o incluso puede contener tener orina, pues a veces que procesos renales o procesos urológicos de los urólogos rompen el diafragma y puede haber contaminación contaminación o paso de orina a la cavidad pleural. ¿Qué líquido necesitamos ver que haya como mínimo para poderlo ver en una placa? En una placa PA tenemos que tener por lo menos 300 mililitros. ¿Por qué? Porque en la placa PA el seno costofrénico posterior es muy profundo y se puede acumular líquido sin que nosotros lo veamos hasta arriba. Vamos a ver, lo veremos, que a lo mejor podemos ver que está un poquito obliterado el seno costofrénico, o que los vasos que deberíamos ver en el seno costofrénico posterior no los vemos porque hay un aumento de densidad, pero bueno. En la placa lateral, ya con menos líquido, lo vamos a poder ver, porque en la placa lateral sí vemos el seno costofrénico posterior y vamos a ver si está obliterado o no está obliterado. Y cuando hacemos el rayo horizontal, os acordáis el otro día que siempre es poner al paciente tumbado, y que si el líquido que pueda haber en el seno costofrénico posterior se va a venir a la pared lateral, entonces con cantidades relativamente pequeñas de 15 o 10 mililitros lo vamos a ver. Esto estamos como siempre. Ya no hay que hacer todas estas meroneces, ahora cogemos, apagamos el ecógrafo, se lo plantamos ahí y vemos si hay líquido o no hay líquido, pero bueno, hay que contarlo. Entonces, el tipo de derrame, aparte del contenido que podemos contener, que puede ser pus, sangre, todo eso, ¿qué tipos de derrames puede haber? Pues entonces tenemos el derrame libre, con la variante que es el derrame subpulmonar, el derrame loculado, que es un derrame en el que, bueno, pues, hay por una serie de adherencias entre la pleura visceral y parietal, el derrame va a estar localizado en una determinada zona del pulmón, que puede ser periférico, que bueno, pues es el más típico que vemos, y este que puede estar localizado en la fisura, que es un poco más puñetero, y además suele ser que ponen en todos los exámenes, que es un tumor evanescente. Y luego también puede ser que esté infectado o no esté infectado, y si está infectado, pues bueno, lo que hemos llamado el empiema, o puede ser masivo, pues ocupando prácticamente todo ese mitoras. ¿Cómo vamos a ver un derrame? Bueno, pues en la placa en bipedestación, normalmente lo que vamos a ver es se acumula la región subpulmonar y luego asciende. Entonces lo típico es la imagen esta, que os acordáis de los... Bueno, yo no sé si se sigue diciendo así o ya se llama de otra manera, la línea que se llamaba de Lis-Damoiseau, que era por la tensión superficial, que el derrame pleural en condiciones normales no va a hacer un nivel, sino que va a hacer una curva por la cosa esta de la física. Bueno, pues el derrame típico es este, que hay una obliteración del seno costofrénico y un líquido que sube un poquito haciendo una forma de menisco. Pues aquí en la placa lateral, pues vemos que está obliterado el plano y ya está. Bueno. El derrame puede ser desde muy chiquitito hasta, veis que aquí está ocupando todo el pulmón, pero veis que siempre tiene esta imagen así de menisco, porque asciende un poquito más por la parte de la pared que por la parte mediana. Aquí pues veis que está ocupando prácticamente todo el pulmón. Bueno. Hay veces que puede tener un nivel hidroaéreo, entonces cuando tiene un nivel hidroaéreo hemos dicho que un derrame nunca tiene un nivel hidroaéreo, entonces lo que quiere decir es que hay aire. La causa, pues hemos llegado nosotros y hemos intentado pinchar para sacar muestra, para intentar vaciarlo. Está infectado por anaerobios, está lo que sea, pero si hay un nivel hidroaéreo quiere decir que es un hidroneumotoras. Causa que sea, o si es un traumatismo, pues a lo mejor tiene una rotura costal y está entrando aire del propio pulmón, tiene una fístula broncopleural, lo que sea, pero en un derrame no es normal que haya un nivel hidroaéreo. Bueno, cuando el paciente, o sea, más o menos en la placa en bipedestación es bastante fácil ver el derrame, pero en el paciente que está malito no le podemos poner de pie y entonces vamos a tener que hacer la placa en decúbito. Y entonces lo que vamos a ver pues son más o menos estos signos. O sea, el líquido debe estar más o menos aquí o ascender por aquí, lo que va a hacer es quedarse por la zona posterior del pulmón, entonces lo que va a provocar es un aumento más o menos, dependiendo de la cantidad, un aumento más o menos, y también si el paciente está completamente en decúbito, está en sedestación o está semisentado, pues más o menos puede haber, en la variación de aquí de la densidad puede ser más o menos, pero bueno,
las imágenes, esto no os lo cuento, el procesamiento de líneas paraespinales, de la fisura menor en este lado, aquí en este lado por supuesto no puede haber ensachamiento de la fisura menor, no se ve el diafragma, hay una metodología de limitoras y ya no tiene la imagen esa del menisco. Entonces aquí en esta placa, bueno, pues parece que tenemos aquí, veis que este seno lo tenemos aquí más o menos, aquí lo tenemos, dudamos, veis que aquí parece que está ocupado este seno posofrénico, o sea, ya por lo menos parece que tiene 75 mili, pero por lo que sea, no, bueno, seguimos dudando de si tiene líquido y entonces le hacemos lo del decúbito. Entonces, o sea, se supone que esto, si os fijáis en el diafragma, este parece que es el diafragma derecho, y aquí parece que tiene un poquito el líquido este. ¿Qué va a pasar si le ponemos apoyando el lado que suponemos que es patológico? O sea, en este es un derrame izquierdo. Si le ponemos apoyando el lado derecho en un derrame, ¿qué va a pasar? Que no se ve, ¿no? No, o sea, si es un derrame izquierdo y le hacemos la placa apoyando el lado derecho, ¿qué va a pasar? No se ve el pulmón derecho. Sí. Se verá el mediastino y vamos a dejar de verlo. Sí. Y en cambio, si lo hacemos apoyando en el lado izquierdo, lo que pasa, entonces, por ejemplo, aquí veis que no vemos el derrame, pero si le ponemos apoyando en el lado que tiene que ser, el lado que está afecto, sí que vamos a ver líquido. Si en vez de ser un derrame fuese un hemotórax, ¿cómo lo tendríamos que hacer? Justo al revés. Justo al revés, porque en el líquido nos interesa que el líquido se va a venir siempre, es más denso y se va a venir siempre a la parte inferior y nosotros lo que queremos es ver. Entonces tenemos que hacer el decúbito sobre el lado que queremos, mientras que si lo que pensamos es un hemotórax, tenemos que hacer el decúbito contrario para que el aire se nos suba arriba y podamos ver mejor la cámara. Bueno, o sea, lo veremos ahora. Bueno, en el derrame, bueno, esta imagen que la vimos el otro día, hay veces que el derrame, en vez de subir como hemos visto, se queda, veis que no es un nivel hidrario, pero sí que se supone que el diafragma está aquí. Entonces, claro, hay una cosa que anatómicamente no puede ser. Si aquí, por ejemplo, tiene una parálisis frénica, tiene una telesplasia del lóbulo inferior, esto se tiene que ocupar con algo, aquí no puede haber nada. Se supone que si esto, aquí la cámara gástrica se tendría que venir aquí arriba para ocuparlo. Si no se viene es porque hay algo, hay alguna patología que no está. Entonces, esto es lo que es líquido, es lo que se llama un derrame subpulmonar. Cuando la distancia entre el supuesto diafragma, ya lo vimos el otro día, supuesto diafragma y la cámara gástrica o el colon es mayor de 2 centímetros, hay que sospechar hay patología y normalmente va a ser